Capítulo 5. Pasaron algunos años antes de que aparecieras, comenzó Hephaestus una vez que se instalaron en su oficina. Causó bastante miedo y Horario todavía no se ha recuperado por completo. Comenzaron con unos pocos aventureros desaparecidos. Se pensaba que habían caído en el dungeón o se habían involucrado con las multitudes equivocadas. Los individuos desaparecidos no tenían en la más prístina de las reputaciones. Se tomó un momento para tomar un sorbo de su té. Fue una noche tranquila con solo unas cuantas velas que iluminaban su oficina en North Main. El edificio fue una de las primeras tiendas instaladas cuando enseñó a los niños sus secretos de la fragua. En lugar de mudarse a la tienda más industrial en Babel Tower, ella eligió dejar su oficina en este edificio con su residencia cerca. Esta era su casa. Estia se sentó en una silla que tuvo que arrastrar desde otra habitación. Esta oficina no era donde Hephaestus se reunía con clientes para discutir contratos. Este fue su taller privado para tratar el papeleo en silencio. También era la habitación más segura, habiendo sido necesario ingresar a través de un cierre secreto. Incluso la ventana que daba a la calle había sido reforzada con magia y vidrio endurecido. Pero entonces empezaron a aparecer los cuerpos, continuó Hefesto. No me importó mucho cuando sucedió, por lo que los detalles son un poco confusos. Solo me estoy desviando de lo que mis hijos mencionaron sobre los rumores y los informes matutinos. Dijeron que los cuerpos fueron tallados por una cuchilla. Otro aventurero fue andando matándolos. Se hizo evidente que estos no eran solo asesinatos al azar. Quedaría claro que las víctimas pertenecían a una familia específica y aquellos que estaban alineados con ella. Y luego, cambió de táctica. Atacaba a grupos en plena luz del día para que todos pudieran y él siempre dejó al menos a uno de ellos, para huir y contarles a sus amigos lo que acababa de ver. Lo llamaron el Cuervo. Una capa en capas tejida como un par de alas emplumadas, un traje negro y una máscara de médico. Parecía un cuervo gigante. Supuestamente, salió de la nada y desapareció sin dejar rastro ante alguien más. Los competentes podrían venir a reprenderlo. Lo comparaban más con un demonio que con otro aventurero. Tenía una recompensa y una serie de misiones para capturarlo. Hephaestus miró hacia otro lado por un momento mientras trataba de dibujar en la memoria. Pero todo esto sucedió en las afueras de la ciudad. Recuerdo que a la mayoría de ellos no les importaba capturar lo que pensaban que era otro asaltante, un desquiciado con la forma en que se vestía. Recuerdo que pensé lo mismo. Lo ignoré también. Como todos los demás, una diosa se hizo cargo de la búsqueda. Envió a toda su familia a buscar al cuervo. Fueron eliminados antes de que supieran que los golpeó. Recuerdo que Brynhildr acudió a Freya en busca de ayuda. Freya la rechazó porque no tenía nada más que ofrecer. Todos de sus hijos estaban muertos. Escuché de Freya que ella regresó a su casa llorando. Nadie había tenido noticias de Brynhildr desde entonces. La encontraron en un callejón en South Secondia Fifth. Una herida profunda de su espalda la había provocado. Estia no había tomado una copa del té que Hephaestus le había puesto en las manos. Las dagas gemelas descansaban en su regazo. Su peso continuó creciendo a medida que la diosa de la fragua continuó con su historia. Era el último tabú para matar a un dios. Incluso los dioses no hicieron todo lo posible para matar a uno de los suyos. Hubo eventos en los que enfrentaron a sus hijos con los de otros, pero siempre se dejaron solos. A un humano que perece se le puede transferir su alma al otro mundo o puede reencarnarse en un nuevo barco para el futuro. Pero cuando un dios muere, no queda nada. Nada. Horario estaba en un caos absoluto. Hefesto se inclinó hacia adelante en su escritorio. Familias hicieron pactos entre sí para cuidarse las espaldas. La ciudad sufrió protocolos de toque de queda con patrullas nocturnas organizadas por el gremio. No impidió que ocurrieran los asesinatos. El cuervo continuó matando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mató un total de 57 aventureros y 3 dioses. Y entonces, él se había ido, terminó encogiéndose de hombros. Pof. Como si nunca hubiera estado allí. Los asesinatos todavía ocurrían en las calles, claro, pero fueron cometidos por pequeños delincuentes que intentaban aprovecharse del miedo. Se trataron con rapidez. Lentamente, el orden estaba regresando a la ciudad. Pero el miedo nunca ha sido olvidado. Estia estaba prácticamente temblando donde estaba sentada. Sus dedos pasaron por el costado de la espada corta. Entonces, ¿esta es el arma del cuervo? No hay error. Hephaestus miró el metal. Notó de inmediato el brillo que emitía la tenue luz de las velas. Ningún otro metal conocido podría refractar la luz de esa manera.
La curva de la hoja está hecha para cortar la carne con el rincón para desarmar a los aventureros. Pueden desprenderse para convertirse en dagas dobles rápidas y combinarse para convertirse en una espada corta y pesada para el poder. Están diseñadas para adaptarse a cualquier construcción. Estia miró el arma una vez más. La gravedad de eso estaba aplastando sus piernas. Ella no lo sabía. Ella solo pensó que eran cosas ingeniosas que Bell había recogido al azar. Dijo que habían estado en su poder tan pronto como se despertó de su siesta en el calabozo. ¿Había estado el cuervo cerca de su campana? El pensamiento de eso la devastó. No, no pudo haber sido eso. Algo como esto no era algo que el cuervo fácilmente abandonaría. Algunos otros aventureros probablemente los encontraron, descubrieron lo que eran cuando intentaban evaluarlos, se asustaron ante el temor de que el cuervo los persiguiera y luego los abandonaron en el primer aventurero que encontraron. Ella juró que si alguna vez encuentra a Anameles Adventurer, lo estrangulará. ¿Cómo se las arregló tu hijo? Hefesto preguntó con toda seriedad. Dijo que los acaba de encontrar en la mazmorra, respondió honestamente Estia, pero ocultó la parte de que Bell se estaba quedando dormida. Ella tuvo que salvar la cara también. No sabíamos lo que eran, así que pensé en hacerles una evaluación. Mejor yo que nadie, Hephaestus asintió con gravedad. Muchos dioses perdieron a sus hijos con el cuervo. Todavía guardan rencor contra él. Algunos podrían haber estado dispuestos a aceptar a su hijo como el cuervo simplemente por despecho. Esas armas son un tabú extremo, Estia. Han probado la sangre de aventureros y dioses por igual. Estia decidió envolverlos de nuevo en la tela. Ella no podía soportar verlos por más tiempo. El metal negro la asustó. ¿Quién sabía que tenían un texto de sabor tan oscuro? El peso de ellos todavía se podía sentir. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejarlos salir de su agarre. Ella pensó frenéticamente. ¿Alguien vio a Bell con estas armas? Fue el único aventurero de esta familia. Él no tenía un partidario. Y ella estaba segura de que no se unió a ningún otro equipo cuando entró en las mazmorras. Él era un miembro en solitario. Quizás ese semielfo sabía. Ella fue la asesora y patrocinadora de Bell. Es probable que Bell le haya contado sobre esta superarma genial con la que se despertó. El gremio era bastante ingenioso. Alguien habría reconocido las cuchillas. ¿Qué planeas hacer, Estia? Hephaestus preguntó mientras golpeaba un dedo contra el escritorio. No lo sé, suspiró Estia mientras se encorvaba hacia adelante. Quiero deshacerme de ellos. Estas cosas son demasiado peligrosas para que Bell las tenga. Pero no es como si pudiera tirarlas a la basura. Alguien más podría recogerlas y terminar en la misma posición. Y si las guardo entonces el cuervo podría venir a buscar sus cosas. Oh, ¿sabes qué? Pienso que podría dejarlos en otra persona como lo hizo con Bell. De esa manera el cuervo los perseguirá a ellos y no a él. Hefesto enarcó una ceja. Creí que habías dicho que los había encontrado. Esto es solo una teoría, Estia lo rechazó mientras pensaba. Ahora, tal vez debería dárselos a alguien de la familia de Loki, Hefesto decidió ignorar ese comentario. ¿Qué tal si te las compro? Ella sugirió. A la mención del dinero, Estia se animó. Pero ella contuvo sus impulsos con una delicada tos en su mano. Hephaestus, eso no es muy bueno. Sé que no soy la diosa más rica que hay, pero, 40 millones de Val, ofreció Hefesto. La respiración que Estia jadeó aspiró todo el aire de la habitación. La diosa de la fragua esperó tranquilamente a que la diosa del hogar se recuperara. Estia sudaba balas. Ella apretó los dientes y respondió con un tremendo dolor forzado. Yo, tengo que, declinar. Eres familia, Hephaestus. Me preocupo por ti. Algo así es demasiado peligroso para tener, 50 millones, Hefesto la interrumpió. Estia no pudo decir nada. Ella se estremeció como si una flecha hubiera atravesado su pecho. Incluso se cayó de la silla. Hephaestus tomó un sorbo de su té mientras observaba a Lolly Big Bobs volver a su asiento. Me cuentas esa historia de terror y quieres estas cosas. Estia casi gritó mientras agitaba la hoja vestida en sus manos. Prefiero tirarlos a alguien que no me guste, no a alguien con quien quiero vivir hasta mañana. Hephaestus, incluso si eres tú, también estás poniendo en peligro a tus hijos. ¿Y si este tipo viene a buscar su arma? 55 millones, dijo Hefesto con determinación. La mitad en Val en este momento y la otra mitad en pagarés. Incluso te otorgaré una bóveda de seguridad de alto nivel con el gremio para asegurar todo. Era una buena cosa que Estia estaba sentada. Todo el color y la vida desaparecieron de su cuerpo.
Su cuerpo se hundió un poco cuando sus ojos se pusieron lívidos. Hephaestus cruzó las manos sobre el escritorio mientras pensaba. No temo al cuervo, Hestia. Podría estar muerto por lo que sé. Pero lo que sí sé es que estás en posesión de su arma. Estoy muy interesado en estudiando cómo se elaboró. Quiero hacer cosas como ellas. Podría pedirle que las entregue, pero una cuestión de orgullo profesional me obliga a hacerle una oferta. Considere esto. Apenas puede llegar a fin de mes con su trabajo actual. Con este dinero podría mudarse a un lugar mejor. Puede darse el lujo de alimentarse y alimentar a su hijo. Puede comprarle el arma y la armadura que necesita en lugar de alquilarla. A través del gremio. Incluso estaría dispuesto a darle un descuento si compra a través de mí. Hestia no pudo evitar estar de acuerdo. Ella y Bell podrían comprar una pequeña casa en el distrito rural. No necesitaban estar en esa iglesia húmeda y destruida. Ella sería capaz de alimentarlo más que solo desperdicios. Ella sería capaz de comprarle ropa y equipo. Probablemente todavía querría ser un aventurero. Ella puede apoyarlo completamente como la diosa que se suponía que debía ser. Aunque estaba creciendo muy rápido. Como un niño pequeño que crece constantemente de su ropa. El crecimiento de Bell fue demasiado rápido. Se estaba convirtiendo en un poderoso aventurero a la velocidad de romper el cuello. Con este dinero, ella podía comprarle constantemente lo que necesitaba mientras crecía. Pero eso se sentía como un desperdicio. Probablemente saldrían de su presupuesto antes de poder asentarse completamente en su nueva vida. La solución estaba justo delante de ella. Qué tonta de ella reflexionar sobre esto. Está bien, dijo ella con un firme asentimiento. Acepto su oferta. Y me gustaría gastar parte de ese dinero ahora mismo en un servicio. Hefesto volvió a alzar la frente. Quiero que hagas un arma para mi campana. Y así, después de unos pocos, terriblemente agotadores, días, nació el cuchillo Hestia. 0, 0, 0. En este momento, Hestia estaba corriendo. Concedido, ella no podía correr con el torso desnudo. Tuvo que robar, pedir prestada una camisa que se secaba mientras corría. Ya era bastante malo que sus tetas estuvieran dando vueltas por todas partes. Ella ya extrañaba su vestido. Era lindo, apretado, y levantó sus tetas sin necesidad de sujetador. Pero, sobre todo, es lo que hizo que Bell la mirara con ganas en cada oportunidad. Pensó que ella no se daría cuenta. Desira. En este momento ella estaba huyendo de la carnicería que era Monsterpilia. Algo había soltado a los monstruos en el festival. Y debido a esa genquirubia que derramaba su repugnante sustancia roja por todas partes, Hestia hizo que los monstruos la persiguieran. Bell eligió quedarse atrás y defenderse de ellos, arrancando sus ropas manchadas y envolviéndolas alrededor de él. Aunque ella corrió, no iba a abandonar a su único hijo. Bell era suya. Fue el primer y único miembro de su familia. Él también era el hombre que ella amaba. No había manera de que ella simplemente lo dejara en paz. Su carrera la había llevado al gremio. Abrió las puertas de par en par y gritó con todo su aliento. Monstruos. Toda la actividad dentro del gremio se detuvo. Todos los ojos estaban sobre ella. Pero nadie se movió. Su cabello estaba destrozado, todavía tenía esa sustancia roja que manchaba su piel y llegó con la ropa demasiado grande para ella. Ella estaba jadeando y sudando. Probablemente pensaron que estaba loca. Ella contuvo el aliento y lo intentó de nuevo. ¿Alguien? ¡Ayuda! Los monstruos están atacando en los terrenos del festival. Todos se soltaron. Hubo un silencio embarazado mientras los jefes de las secretarías y aventuras del gremio miraban al otro. A la batalla. Uno de ellos gritó, levantando su espada sobre su cabeza y dejando escapar un grito de guerra. ¡Óbora! Gritaron los demás en su equipo. Sacaron sus armas y salieron corriendo del gremio, casi tirando a Hestia al suelo. Hubo un encogimiento de hombros universal mientras el resto de los aventureros miraban a otro. No sacaron sus armas, pero se apresuraron a salir del gremio. Mientras tanto, los miembros del gremio corrieron gritando órdenes. Se estaba organizando un detalle de seguridad para apoyar a los aventureros y recuperar el control civil. Tal vez, solo tal vez, todos estarán a tiempo para rescatar a Bell. 0, 0, 0. Bell sacó su brazo de la debilidad de la parte inferior del bebé dragón. Sacó de ella un trozo de carne que podría haber sido un pulmón, un estómago o incluso el corazón. Era difícil decirlo, considerando que no era más que una malla de migajas de color rosa en su agarre. El bebé dragón dejó escapar un grito de gritos. Se tambaleó en sus pasos con la cabeza tratando de girar hacia la ubicación general de Bell.
Se cayó antes de que pudiera hacer nada contra él. Se contrajo unas cuantas veces antes de morir muerto. Él clavó el cuchillo de Estia en su garganta para asegurarse. Su paranoia de la casa lo hizo asegurarse de que todo lo que mató permaneciera muerto. Se movió, saliendo rápidamente del callejón y de vuelta hacia la pelea creada por la madre arácnida y la espalda plateada. Seguían atacándolo tan pronto como él se agachó en el borde. El arácnido había envuelto la seda alrededor del brazo de la espalda plateada y estaba tratando de encerrarla como una mosca. Pero el silverback era fuerte y pudo resistir mientras batía su otro puño contra la cabeza de la araña. Ambos se detuvieron al sentir su acercamiento. Fue la corriente de viento del callejón lo que envió el olor del jugo picante en su dirección. Detuvieron su lucha para volver su atención hacia él. Bell respiró hondo varias veces para calmar sus nervios. A menudo trataba de evitar múltiples criaturas grandes en la casa. Una de las que podía bailar. Pero dos podrían sujetarlo fácilmente en su lugar. Ajustó el agarre del cuchillo Estia. Las runas brillaron cuando el metal comenzó a calentarse. Podía sentir el pulso de la hoja después de matar al bebé dragón. Estaba completamente despierto y ajustándose en función de sus parámetros. Sus estadísticas coincidían con las suyas. Aún así, deseaba tener la espada de la misericordia. Mientras que el cuchillo Estia podía cortar las escamas del dragón bebé como si nada, estaba más familiarizado con la herencia de Eileen. Le hubiera hecho sentirse más cómodo estando en esta posición. El silverback vino cargando primero. El arácnido se contuvo, siendo cauteloso o esperando para apuñalar al gigante en la espalda y robar su presa. Bell podría usar esto. Se apresuró hacia adelante, deslizándose por debajo del primer movimiento del brazo de la espalda plateada. Mientras tanto, clavó el cuchillo en la carne del muslo de la espalda plateada y le dio un giro. La espalda plateada dejó escapar un aullido de dolor cuando tropezó con una rodilla. Intentó golpear a Bell a un lado, pero él se había acelerado. Él vino a la madre arácnido siguiente. No iba a darle tiempo para atraparlo con la guardia baja. Él no iba a exponer su espalda a eso. Era la mayor amenaza de los dos y necesitaba matarlo rápidamente antes de que el silverback pudiera recuperarse. Cortó una de las piernas cuando trató de sujetarlo. Sus colmillos chocaron ferozmente mientras se movía hacia atrás, reevaluando la situación. Solo le hizo acercarse a él. Pero en lugar de que se enfrenta cara a cara, se apresuraba en torno a su lado. Su cuchillo se hundió en su cintura y tiró de un arco para crear un corte largo. Sangre salpicada por todas partes. Se alejó de él. Por una fracción de segundo, debatió acerca de seguir de cerca. Podía meterse debajo de su cuerpo y matarlo allí. Pero sus instintos le decían lo contrario. Probablemente fue una trampa. Sus instintos nunca se habían equivocado en la casa. Ignóralo si estás destinado a morir. Había visto a los civiles de Yarnam y sus compañeros cazadores ignorar sus instintos. Se dejó caer al suelo basándose solo en el cambio en la presión del aire. Uno de los árboles del parque voló sobre su cabeza y se estrelló a pocos pies de él. Si hubiera ignorado sus instintos y permanecido de pie, o incluso hubiera intentado a kicken en alguna dirección, entonces habría recibido un golpe directo de algo tan grueso como él era alto. El silverback dejó escapar un rugido de frustración mientras arrancaba otro árbol de sus raíces. Cojeaba hacia adelante, usando el árbol como una muleta antes de levantarlo para usarlo como un palo. Bell esperó hasta el último segundo posible a kicken a un lado. Unas pocas ramas le rascaron la cara, pero su chaqueta sufrió la mayoría de los daños. Él había sido capaz de salir del camino mientras engañaba a la espalda plateada para que atacara exactamente lo que quería. El golpe de cabeza le dio un tiempo de recuperación. Se movió, pateó el suelo y saltó hacia la espalda plateada. Intentó sacarlo del aire, pero Bell se volcó mientras usaba el brazo móvil como bóveda. Giró y condujo el estiagnife directamente hacia el cofre de la espalda plateada. Cortó a través de los enlaces de metal, la cavidad del pecho y el corazón de la espalda plateada sin resistencia. La hoja se encendió mientras bebía en la excelencia de la bestia derribada. El silverback levantó sus brazos para alcanzar a Bell, pero él retiró el cuchillo y le quitó el pecho. La bestia cayó de espaldas y quedó inerte. Bell nunca dejó de moverse. Se aseguró de aterrizar sobre sus pies. Nunca podría encontrarse en una posición que comprometiera su movilidad. Era por eso que los cazadores usaban ropa tan liviana, por qué usaban las armas de truco y por qué aprendieron a esquivar sin rodar o tener ambos pies en el suelo. La aceleración fue una técnica fundada en este principio.
Aceleró sus movimientos, convirtiendo temporalmente su cuerpo en polvo y ceniza, solo para que pudiera igualar las velocidades superiores de las bestias de la casa. La madre arácnida nunca tuvo una oportunidad ahora que estaba sola. Había luchado contra los peores monstruos en las fosas de Yarnam. Tiró la seda a su manera. Levantó el brazo para que se pegara allí. La criatura pensó que lo tenía. Quizás para un cazador menos experimentado, esta táctica era vista como idiota. Y, tendría que estar de acuerdo. Ya podía escuchar el fastidio de Eileen por su descuido. El arácnido comenzó a retraer su seda, tirando de él. Puso los pies en el suelo y alcanzó la seda. Con un tirón propio y un gruñido de esfuerzo, tiró de la seda hacia atrás. El arácnido tropezó con sorpresa. Había tratado de usar su extremidad delantera cortada para detenerse. Sin nada que lo apoyara, cayó hacia adelante y luchó por levantarse. Fue entonces cuando Bell dio un salto adelante, Kikenin antes de que fuera demasiado tarde. Su mano se hundió en una de las cuencas de los ojos de la araña. Dejó escapar una charla de ruidos en agonía mientras se acercaba. Algo groseramente blando se podía sentir en las puntas de sus dedos. Desearía no haberse quitado los guantes para Monsterpilia. Con un aullido de desafío, agarró esa sustancia blanda y la arrancó con todas sus fuerzas. La sangre voló por todas partes y cubrió la mitad de su cuerpo. La sensación de estar empapado en sangre era un sentimiento demasiado familiar con él. Fue casi acogedor. Lo que sea que agarró, otro órgano rosado que no quería saber qué era, había hecho que la madre arácnida se pusiera furiosa. Se dobló sobre sus patas traseras y rodó sobre su espalda. Sus piernas se crisparon como si trataran de arrastrarse sobre la superficie del cielo. El ácido salió de su boca mientras la seda goteaba de su parte posterior. Se retorció una vez más antes de aflojarse. Me pregunto si puedo vender esto, murmuró Bell mientras miraba el cordón de seda que todavía envolvía su brazo. No era exactamente un objeto raro, pero la seda de araña de este artículo podría convertirse en algo. Ropa, pensó. O tal vez la cuerda. No podía recordar porque no había podido acceder a esa profundidad en la mazmorra donde eran comunes los arácnidos en este nivel. Decidió cortar lo que podía y metérselo en el bolsillo. También le hizo reflexionar sobre dónde había caído su bolsa. Se lo habían quitado durante todo el caos. Al menos él todavía tenía la billetera de Sir en él. Espere. Tenía la billetera de Sir. Se suponía que él se lo entregaría en el festival. ¿Eso significaba que ella también estaba atrapada en el caos? «¡Oh no!», gritó mientras presionaba sus manos contra su cabeza en un pánico. «Tengo que encontrarla. Tengo que asegurarme de que esté bien». El sonido de chillidos lo hizo detenerse. Una serie de sombras arrojadas sobre él. Levantó la vista para encontrar 3 arpías que lo rodeaban. Probablemente habían seguido su olor a este lugar. Una paloma directamente hacia él. No necesitaba usar Kikenin esta vez. Fue tan simple como dar un paso hacia un lado en el último segundo. Las garras de la arpía lo extrañaron por centímetros. Estaba a punto de volver a volar cuando su mano se aferró a su pierna. Lo arrastró hacia atrás, clavó el cuchillo estía en la espalda y le rodeó el cuello con el brazo. No dudó en romperlo. «Realmente no tengo tiempo para ti», le dijo a la criatura muerta. «Tengo que encontrar a la señorita Sir y asegurarme de que esté bien». 0, 0, 0. María caminaba por las calles con pasos deslizantes. Sus ojos se asomaron al caos. La mayoría de los monstruos se habían extendido y habían abandonado los terrenos del festival. La mayoría de ellos habían perseguido a Bell después de usar el jugo picante en su diosa. Los que se demoraron ignoraron el hedor seductor a favor de su propia avaricia. Atacaron indiscriminadamente a la población en general. Las aventuras trataron de detenerlos. Todos los débiles que habían tomado el día libre de las mazmorras en favor del festival. Fueron capaces de vencer al más débil de los monstruos, pero nada de los pozos más bajos de la mazmorra. Pero existía el ocasional aventurero de alto nivel que podía representar una amenaza. María los mató tan pronto como se atrevieron a desafiar a los monstruos. Pensaron que ella era otra aventurera y cometieron el error tonto de exponer su espalda a ella. En este momento estaba tranquilo. Las gradas fueron derribadas y había muchos cadáveres y heridos rodeándola. Había pocos corriendo con curanderos y personal médico que los estaba tratando. Todos le pagaron poco o nada. Ella era solo un personaje de fondo por el momento. Ella se cruzó de brazos mientras se preguntaba cómo estaba Bell. Tal vez ella había esperado demasiado de él.
Incluso los mejores cazadores podrían caer en la presa si fueran tomados por sorpresa y rodeados. Ella desenfundó su rakuyo y paró un arroyo plateado que venía a su lado. Oh, gimió ella mientras bajaba su arma. Pero nunca bajó la guardia. Eres tú. Supongo que esto funciona a mi favor. Después de todo, vine aquí por la familia Loki. Aizu Allenstein preparó su espada. Pero, por desgracia, la niña aún tenía que aprender su lección. Todavía estaba herida de su último encuentro en el calabozo inferior. María casi deja escapar un suspiro. Casi. Tuvo que recordarse a sí misma que no había venido por Belcranel. Ella estaba aquí para cumplir con el mensaje de Oedon a Loki y su equipo. Ais entrecerró los ojos, hay sangre en tu vestido. No es sangre de monstruo. Perceptiva, María le quitó el sombrero a la chica. Solo los mejores pueden decir la diferencia. Pero, ¿y qué? Hubo heridas por cortes de cuchillas en algunos de los muertos, presionó. Los mataste. Sí, María bajó un poco la cabeza. Sus dedos se curvaron con más fuerza alrededor del rakuyo. ¿Pero qué hay de eso? Era todo lo que Ais necesitaba. Ella saltó hacia María casi tan rápido como un cazador usando Kikenin. Incluso con sus heridas seguía siendo tan rápida. Más bien, ella estaba ignorando sus heridas en este estallido de velocidad y fuerza. Sus cuchillas chocaron. La chica era excepcionalmente hábil. Sus movimientos fueron elegantes, pero no impecables. Todavía era joven. Por toda su habilidad, le faltaba experiencia. Además, ella era una aventurera. Ella pasó todo su tiempo luchando contra los monstruos. María era una cazadora. Luchó contra monstruos, herejes, inocentes y sus compañeros cazadores que cayeron ante la dulce tentación de la sangre. Ais no era nada comparado con Ludwig y Hermann. Ella no era nada comparada con su vencedor, Belcranel. Pero todavía había pasión en esos ojos. Había un fuego que ardía detrás de esa cara de muñeca. Ais había recogido la espada por algo que la condujo. Era el único propósito de su existencia. Casi nada más importaba hasta que se logró este misterioso objetivo. Ais vio a María como un obstáculo, algo para superar. María fue uno de los muchos objetivos que se había propuesto. Probablemente fue la razón por la que perdió esta segunda vez. María paró la espada mientras separaba el rakuyo. Giró sobre sus talones, usando su capa como una distracción para la doncella de la espada. Ella llevó primero la katana, Ais levantó su espada para desviar el borde siniestro, y María condujo la daga por debajo de la sombra de su ataque anterior. Los ojos de Ais se ensancharon. Fueron sus instintos los que la salvaron. La niña se movió ante sus ojos y vio el brillo plateado de la daga rakuyo. Explosión. Ais levantó su espada para bloquearla. Pero, el tipo de arma que había sacado María no se encontró en esta tierra. La pólvora aún no se había descubierto. Ella podría haberlo considerado un instrumento arcano en el mejor de los casos. Su espada se encontró para desviar la bala, había calculado mal el poder detrás del minúsculo objeto, y casi había perdido la espada de sus manos. María se apresuró a rodear su flanco, le quitó la espada y utilizó el mismo impulso para patear la parte posterior de las rodillas de la niña. Ahí se arrodilló con la otra mano apoyándose en el adoquín para atraparse. María apuntó el borde de la katana rakuyo contra la arteria de Ais. Tu voluntad es fuerte, pero tus heridas te han ralentizado. María chasqueó la lengua con decepción. Tal error podría costarte la vida. ¿Dónde está tu maestro? Ais no dio nada a cambio. Ella miró directamente a María en desafío. Pero la niña llevaba sus emociones en la manga a pesar de su expresión estoica. Ella estaba tratando de encontrar una manera de vivir. Eso es un montón de cosas por el estilo, se burló Loki mientras salía del callejón. Sus ojos miraron a María con la mayor animosidad. No me hagas daño por lo que me pertenece. Si te duele tanto como un pelo en la cabeza de mi Aizu, en respuesta, María presionó la katana contra la piel de Ais. La doncella de la espada estiró el cuello hacia un lado para disminuir la tensión. Un pequeño hilo de sangre se escapó. No estás en posición de hacer demandas, María respondió en un tono sordo. Ella disminuyó la presión pero no retiró la hoja de su piel. Todo esto podría haberse evitado. Pero ahora todas las muertes de hoy están en tus manos. Deberías haber escuchado la petición del Oro Edón. Tal vez ahora escucharás después de ver a tu mascota favorita. Loki se movió. La presión en el aire aumentó. Estaba siendo empujada al punto de desesperación, donde podría recurrir a los poderes prohibidos de su Arcanum. Ais también se movió. No vio ninguna apertura dentro de la postura de María, pero habría muerto si ella no hubiera hecho nada.
Ella dibujó sus energías mágicas y realizó un último esfuerzo de zanja que podría haberla salvado. Pero María también se retorció. Un escalofrío la recorrió, y una sensación con la que estaba demasiado familiarizada la consumía. Era el instinto de la casa cantándole. Una poderosa bestia se acercaba. Un depredador que podría desafiarla. Podía sentir su presencia en el aire antes de escuchar su voz. María. Belcranel gritó mientras su cuerpo era más rápido que el viento. Solo el contorno vago de su cuerpo podía verse a través de la ráfaga de ceniza y niebla. Un rastro de sangre fresca siguió su imagen, fluyendo fuera de su cuerpo después de ser empapado en el licor de los monstruos. María sonrió mientras se apresuraba lejos de tanto Aes y Loki. A ella no le importaba que la diosa desatara la ira completa de los cielos o que la doncella de la espada utilizara su triunfo definitivo. Este sentimiento. Este grito de hambre. Esta sed de sangre. Por fin me recuerdas, Belcranel. María gritó con euforía cuando se enfrentó a Bel. Su rakuyo encendió chispas contra su cuchillo. Era un instrumento que no había visto antes. Era un simple cuchillo con la hoja tan larga como su mano. Pero había mucho poder detrás de eso. Sus ojos podían captar el metal plateado decorado con cientos de runas en ambos lados. Estaban brillando con una luz mística. La observación solo duró un segundo. Ella sacó su pistola y disparó justo después de que intercambiaran golpes. Los ojos de Bel se ensancharon ante sus acciones y pudo esquivar con la bala volando por su oreja. No hizo nada más que recortar algunos pelos de su cabello. Fueron a otra sin dudar un segundo. Sus movimientos fueron un flujo infinito de combinaciones. Cada movimiento de sus armas era un golpe que se canalizaba en una corriente sin fin. Bailaron alrededor del otro, acelerándose cuando fue necesario o dando vueltas alrededor del otro mientras intentaban sujetarse con las piernas al igual que con sus armas. El primero en exponer algo recibiría un vástago o una bala. No hubo honor en sus intentos. No era nada más que una pequeña supervivencia. Así fue como lucharon los cazadores. ¿Por qué? Exigió mientras paraba su golpe a su hígado. ¿Por qué usaste ese jugo picante en mi diosa? Casi se muere. Para que recuerdes la pesadilla del cazador, dijo con calma. Su corazón estaba acelerado, sin embargo. Ella apenas podía mantener su emoción. Y parece que funcionó. ¿Recuerdas la casa, Bel? ¿Recuerdas por fin quién soy y el pecado que me has cometido? Su silencio fue una respuesta de sí mismo. Ella frunció. Algo de su placer cayó. Una furia fría la recorrió mientras encerraban las cuchillas. Sus caras estaban tan cerca que ella podría haberlo besado. En su lugar, escupió con veneno. No me recuerdas. Recuerdas la casa, pero aún te has olvidado de mí, Belcranel. ¿Por qué me buscas así? ¿Por qué no entiendo? Bramó eran esas lágrimas en sus ojos. Él la empujó lejos. Ella utilizó el impulso para rodar y disparar otra bala antes de volver a ponerse de pie. Tiró de su torso hacia un lado solo para que la bala rozara el dobladillo de su chaqueta. Se acercó a ella en pasos cuidadosos, no acelerando a precipitarse a ser atravesado por su rakuyo. Mantuvo su daga apuntando hacia ella mientras deslizaba sus pies hacia adelante con cautela. Mantuvo su postura baja mientras dividía el rakuyo una vez más. Su sexto sentido siguió a Aes y Loki a sus espaldas. Ella no estaba dispuesta a que ninguno de ellos la atacara solo por estar interesada en Bel. Con los brazos extendidos y ambas armas apuntando hacia abajo, se preparó para cualquier enfoque, sin importar de qué dirección viniera. Señora María, Bel la miró como a un hombre tratando de entender la crueldad de los dioses. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? Pensé que eras un cazador. Se supone que debemos matar monstruos. Se suponía que íbamos a librar al mundo de los monstruos. Pensé que éramos héroes que protegían a la gente de los monstruos. ¿Por eso se hicieron los cazadores? María no se molestó en ocultar su ceño fruncido. Es esa ingenuidad la que me limita a despreciarte, buen cazador. No entiendes nada. Y no puedo exigir mi venganza hasta que recuerdes por completo lo que has hecho. Hubo un silencio entre ellos por un momento. Sus ojos se suavizaron. Parecía triste. Incluso con el corazón roto. Cuando nos encontramos en la mazmorra, dijo en voz baja. También recibí tu mensaje del gremio. Pensé que eras una buena persona. Pensé que podríamos haber sido amigos. Ella optó por no comentar sobre ese idealismo tonto. La resolución volvió a su rostro. Era el cruce entre un aventurero que buscaba derrotar a un monstruo y un cazador que necesitaba reprimir al frenético.
El agarre de su cuchillo se apretó mientras apuntaba su borde hacia su cabeza. Las runas se iluminaron más brillantes cuando un gemido agudo comenzó a subir. Ha sido demasiado lejos, Lady María. Un cazador debe cazar. Incluso si eso significa que el cazador debe, lo que fuera que iba a decir fue cortado por una explosión de fuerza arcaica. María solo tuvo un instante para levantar los brazos antes de que una conmoción cerebral de energía arcana sacara el aire de sus pulmones y la arrojara sobre sus pies. Ella no podía aterrizar sobre sus pies. Metió su cuerpo y rodó mientras mantenía las cuchillas separadas para no apuñalarse. Le costó un esfuerzo dejar de rodar y aterrizar agachado. Transcurrió medio segundo para que el mundo dejara de girar y recuperara sus sentidos. La causa de la explosión había sido el cuchillo de Belle. Las runas se habían iluminado lo suficiente como para convertirse en una antorcha. Las energías almacenadas en el interior eran demasiado para que el metal las tolere. Uno de los dos daría y había sido la propia espada. Explotó en su agarre. Belle estaba inconsciente. Su cuerpo descansaba contra el costado de una pared del edificio con la cabeza inclinada hacia adelante. Sus miembros estaban tendidos sin gracia sobre unas cuantas piezas de cajas de madera rotas. María se puso de pie mientras mentalmente controlaba sus propias heridas. Hubo algunos dolores y moretones. Era difícil respirar. Fue una suerte que su capa hubiera sido la más afectada por el impacto, pero no del todo. Sin embargo, no podía permitirse mostrar debilidad frente al enemigo. Ella había sido preparada para que Aíz la acusara. Ella estaba bien fuera del rango de la explosión. Pero en cambio, la doncella de espada había estado entre los dos. El espadachín rubio levantó su espada a María, con la intención de impedir que la cazadora siguiera a Belle. No fue la fortaleza de Aíz lo que detuvo a María. Ni siquiera era el sonido de refuerzos que se aproximaban por el camino. Fue la decepción de todo. Belle estaba inconsciente. No había nada que pudiera hacer para promover sus planes. No había nada que ella pudiera hacer para hablar. No había nada que pudiera hacer para que recordara más sobre el sueño y la pesadilla de Hunter. Ella envainó su racuyo y metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo. Sacó un frasco de sangre y lo arrojó hacia Aíz con una indiferencia casual. La doncella de la espada la atrapó mientras usaba sus dedos para examinar qué era. Sus cejas se juntaron mientras juntaba suficiente información al respecto. Dale eso a él, María le ordenó mientras buscaba en su bolsillo algo más. Adminístrelo directamente en su sangre. Considérelo una poción curativa de donde vengo. Lo quiero con buena salud para la próxima vez que nos encontremos. María no dijo nada más mientras se alejaba de la doncella de la espada. Ella colocó una marca de cazador en su cara y activó su misterio. Espera, gritó Aíz en desafío. Pero ella no se movió. Sus propias lesiones le habían impedido oponerse por completo a María si la cazadora estaba hablando en serio. María no se detuvo, ella desapareció de nuevo en el actual Untersden. 000 gruñó Hermann mientras miraba alrededor. Ella realmente hizo un lío de cosas. Tan descuidada. Esto no es como ella. La muñeca no dijo nada mientras empujaba al anciano en la silla de ruedas. Volvió la cabeza de una manera similar a la que tendría un humano, pero no tenía la misma emoción. Estaba más fuera de la emulación que nada. Los seres humanos y la otra gente por igual deambulaban. Estaban transportando a los muertos y heridos. Estaban limpiando los daños. Nadie les prestó atención más que las miradas ocasionales. Sus ojos tomaron nota de algo importante, sin embargo. Ella dejó de empujarlo para que caminara y examinara lo que le interesaba. Su cabeza se inclinó de manera burlona mientras se arrodillaba para recuperarla. En medio de la calle yacía una empuñadura negra. Pertenecía a algo entero. Era el núcleo de su ser lo que resonaba con este instrumento. Albergaba el poder de uno de los menores, y la Paleblood. Hermann, gritó la muñeca mientras se levantaba. Acuñó el instrumento entre sus manos mientras se acercaba al anciano. Ella extendió los brazos para mostrarle. ¿Es posible reparar un arma como esta? El anciano se inclinó hacia adelante con su bastón apoyado contra el suelo. Aspiró y entrecerró los ojos. Su visión no era tan buena como lo había sido en su juventud. No es un arma de truco. Pero, suponiendo que encontremos el resto de la hoja, sí, creo que es posible. La muñeca asintió mientras se movía de nuevo a su posición para empujar a Hermann. Muy bien. Dar instrucciones a los pequeños para que recuperen los fragmentos. Hemos terminado aquí. Hermann asintió con un brusco gruñido. Sí, supongo que sí.
Todo este lío no tenía sentido. No había nadie presente para presenciar la amenaza contra Loki. Y María dice que el chico no estaba presente. Lo siento, querido. Tendremos que esperar hasta el próximo festival para disfrutar. Él extendió una mano sobre su hombro para acariciarla con afecto paternal. Él sonrió suavemente antes de mirar hacia atrás. Por supuesto, respondió la muñeca sin ninguna emoción coincidente. Era algo predeterminado antes de que él hubiera hecho la sugerencia. Ella lo empujó más lejos de las multitudes y por una de las calles laterales. Y al instante siguiente se fueron. 000 estaba oscuro cuando Belle se despertó, con el peor dolor de cabeza posible. Bienvenido de nuevo, señor Cranel. Se habría levantado de la cama si su cuerpo no le gritara que se enfriara. Además, Liu colocó una mano firme en su hombro para empujarlo hacia abajo. Ella volvió a cambiar el paño mojado para ponerlo sobre su cabeza. ¿Dónde estoy?, preguntó. Intentó luchar contra la calma para volver a dormir. Pero la sensación de la toalla era muy agradable y fresca. Y el toque de Liu era tan suave. Le recordaba a su madre. En la amante benevolente, explicó Liu en voz baja. En una de las habitaciones libres que ofrecemos para los huéspedes. La princesa de la espada cubrió tu tarifa. Belle estaba completamente despierto en ese momento cuando se levantó. Ignoró el dolor agudo en sus entrañas y el sonido de su cabeza. La mayor parte de la sangre fue a su cara ante el horror de sus palabras. Wallenstein pagó por mi habitación y para que me cuidaras. Primero, huyó de ella en la mazmorra y luego le muestro algo como esto. Solo quiero llorar, ¿es posible que desees mantener tu voz baja? Liu lo empujó de vuelta a la cama. Ella colocó la toalla sobre su frente mientras señalaba el lado de su cama. Estia estaba sentada en un taburete apoyado en un lado de la cama. Su cuerpo estaba sobre sus piernas mientras ella roncaba silenciosamente. Belle se rascó la mejilla. Toda su mano de espada estaba vendada. Probablemente fue de cuando explotó el cuchillo Estia. Lo siento. No hay necesidad de que te disculpes conmigo, dijo Liu rotundamente mientras recogía sus cosas. Si acaso, soy yo quien debería disculparme. No habrías estado en la catástrofe de Monsterpilia si no te hubiera pedido ese recado. Eso es correcto. Casi saltó de la cama de nuevo, si Liu no le daba una mirada feroz que hacía que su sangre se enfriara. Sir. ¿Qué le pasó a Sir? ¿Está bien? Ella está bien, respondió Liu simplemente. Ella regresó poco después de que te fueras porque se había olvidado de su billetera. Pudo evitar lo peor. Se sintió responsable de lo que te pasó y se ofreció a curarte las heridas. Pero mamá mía sugirió que una de las otras chicas se encargara de ti en cambio. Le haré saber que estás despierta si quieres. Te lo agradecería, dijo con una pequeña sonrisa. Todavía tengo su billetera bien, se retorció debajo de las sábanas para meterse la mano en el bolsillo del pantalón. Pero no llevaba pantalones. Se lo devolvimos a ella, explicó Liu después de leer sus pensamientos. Estaba empapado de sangre y lleno de heridas, señor Cranel. Tuvimos que quitarnos la ropa y limpiar su cuerpo si queríamos tratarlo. Su diosa estaba, decidida a hacerlo ella misma. Así que no solo Wallenstein lo había visto en un estado tan poco masculino, sino que su diosa también lo había lavado como un bebé. Hoy podría ser peor. Gracias por cuidarme, señorita Liu, ofreció Belle con un poco de disculpa en su voz. Solo Liu está bien, aseguró en un tono plano. Pero debo preguntar, señor Cranel. Veo que su diosa ha regresado. ¿No ha devuelto sus armas? Está bien si me llamas Belle, ofreció a cambio. Liu solo le dio una mirada plana. Correcto. Bueno, jugueteaba con sus dedos debajo de las sábanas. Escucha, Liu, sobre esa amiga tuya, exactamente, ¿qué tan molesta crees que estará Eileen si supiera que ya no tengo las cuchillas? Liu parpadeó una vez, no creo que haya compartido contigo el nombre de mi compañero. Yo, acabo de recordar que también la conocía. Él lo explicó a medias y medio esperaba que fuera suficiente para que ella lo aceptara. Curiosamente, ella lo hizo. Ella asintió una vez y luego consideró su pregunta previa. Pensaría que, ella estaría muy molesta. Mifed, en serio. Que se perdió un tesoro tan honorable con una rica historia y que posiblemente esté en las manos equivocadas. Si fuera yo, me decepcionaría más que el disgusto contigo, señor Cranel. Pero, estoy divagando, no es mi lugar juzgar tu descuido. Con cada palabra, Belle sentía que había hecho lo peor que se podía imaginar. Realmente, no fue su culpa. Su diosa había vendido la espada de la misericordia por razones desconocidas.
Pero, si le contaba a Liu sobre esto, Liu podría contarle a Eileen y Eileen se enojaría con Estia en lugar de con Belly. No sabía cómo reaccionaría Eileen. Señor Cranel, los ojos de Liu se estrecharon a niveles peligrosos. ¿Qué pasó con la hoja de la misericordia? Gritó asustado mientras se cubría la cara con las mantas, pero solo lo suficiente para que su mirada no pudiera apartarse de la de ella. Ella se alzaba sobre él con las manos en las caderas. Era esa mirada que se sentía peor que cualquier otra cosa que le lanzara. Sus ojos se sentían como dagas gemelas hundiéndose en su núcleo. ¿Hay alguna manera de poder hablar con ella en persona? Belle preguntó con toda honestidad. Creo que debería decírselo en persona. Creo que ella se merece eso en lugar de un mensaje. Prometo no huir, Liu. Ella lo consideró por un momento. Eventualmente, ella exhaló y asintió con la cabeza. Eso es algo admirable, señor Cranel. Muy bien. Espere un momento. ¿Quieres decir que ella está aquí? Él casi gritó. Esperaba poder tener 1 o 2 días para averiguar qué decirle. No, me temo que no lo está, le dijo Liu mientras daba vueltas alrededor de la cama para llegar a la puerta. Solo espera un momento. Explicaré el resto cuando regrese momentáneamente. Salió de la habitación sin hacer ruido. La puerta no crujió ni el botón hizo clic contra el marco. Ni siquiera podía escuchar sus pasos al otro lado. Belle suspiró mientras se sentaba para controlarse. Había unas pocas vendas envueltas alrededor de su cintura, a lo largo de su brazo derecho, desde las yemas de los dedos hasta su antebrazo, y algunos parches aquí y allá. Sintió dolor y le dolían los músculos. Sus muslos se sentían elásticos por el uso excesivo de Kikenin. Pero también se sintió revitalizado. Se sentía como si alguien le hubiera inyectado un frasco de sangre. Pero ese tipo de cosas no existen en horario. Mientras esperaba, se peinó el cabello de su diosa. Ella murmuró algo en su sueño y se acurrucó más cerca de su pierna. Alfileres y agujas brotaron de su pie cuando algo de la presión cambió. Él no sabía que su pie estaba dormido hasta que ella se movió. Liu regresó un minuto después con una caja de madera en sus manos. Sus ojos escanearon su condición y le preguntaron por qué estaba sentado. Pero ella no expresó su preocupación. Ella volvió en círculos a su posición original en la que la había visto por primera vez. Ella se inclinó para darle la caja. Ante su asentimiento, lo abrió para encontrar una campana de plata. Inmediatamente supo lo que era. ¿Ha oído hablar del cuento sobre el niño y el lobo, señor Cranel? Liu preguntó mientras sus ojos se agudizaban. ¿Oh, sí? Parpadeó mientras miraba el timbre. El abuelo me lo contó un par de veces. Un niño soplaría el cuerno para un ataque de lobo y toda la aldea vendría corriendo. Pero no había lobo. Lo hizo 3 veces hasta que llegó un lobo real. Pero nadie vino a su oh. Sí, Liu asintió mientras señalaba el timbre. Úselo solo para emergencias, señor Cranel. Estoy seguro de que ella responderá porque confía en usted. Pero, ¿qué pasa con la espada de la misericordia? Preguntó. Estoy seguro de que ella también entiende por qué lo vendiste. Belle casi se sacudió en su asiento. Demonios, casi ensucia las sábanas. Liu ya sabía lo que le pasó a la espada de la misericordia. Y su elección de palabras sugirió que Eileen también lo sabía. No te enfatizaré más, dijo Liu mientras daba vueltas alrededor de la cama una vez más. ¿Quieres que te envíe a Sir? ¿O te gustaría descansar un poco más? Prometo hablar con ella más tarde, dijo Belle con otra sonrisa de disculpa. Es solo que, no quiero despertar a mi diosa y no creo que sea justo para Sir si hablamos así. Gracias por todo, Liu. Y lo siento por la espada de la misericordia. Dígame eso. A Eileen por mí. Veré qué puedo hacer, Liu dio un lento parpadeo mientras salía de la habitación. Belle se apoyó contra el marco de la cama mientras continuaba acariciando el cabello de su diosa. Él creía en ella. Estaba seguro de que debía haber una razón para vender la espada de la misericordia. Claro, eran una familia pobre, pero el dinero no era un problema tan devastador. Siempre lograron sobrevivir incluso en las últimas semanas. Él había sido herido y ella había estado lejos de su trabajo. Estaba seguro de que había más en la historia que dinero. Liu sugirió saber la razón y dijo que en el lugar de Eileen todo estaba bien. O tolerable. Belle dejó caer su mano sobre su regazo mientras miraba hacia el techo. No pudo volver a dormir. Recordó el sueño del cazador. Recordó haber caminado por las calles de Yarnam, matando a las bestias que inundaban las calles y a los desquiciados ciudadanos maldecidos por la sangre. Recuerda haber oído acerca de la bondad de la iglesia de sanación.
Recordó haber aprendido sobre su corrupción. Se acordó de esas bestias. Recordó haber oído como una vez que eran civiles inocentes de Yarnam que habían sido mutados. Recordaba a tantos cazadores haciéndose amigos de él. Recordó que le había traicionado. Recordó a algunos moribundos antes de que pudiera hacer algo. Recordó que todo el resto se volvió loco hasta que fue el último. No podía dormir, incluso si quisiera. Más recuerdos comenzaron a resurgir incluso mientras estaba sentado aquí. Una niebla espesa comenzaba a dispersarse gradualmente. Podía recordar sonidos vagos e imágenes que antes no eran más que un remolino de colores. Pronto se convertirían en imágenes. Y después de eso se convertirían en recuerdos plenos. Tenía miedo de lo que iba a recordar. Bel, su diosa, gimoteó medio dormida. No te detengas. Y, así, sus miedos desaparecieron. Lo siento, diosa, sonrió y se rió entre dientes. Le puso la mano en la cabeza y comenzó a acariciarle el pelo. Su diosa dejó escapar una risa infantil en su sueño.